cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve en medio de sus hijos. Si Dios no estuviera vivo, yo no podría hacer nada, no escucharía cuando Él me habla. Más el Espíritu Santo me mueve, me habla y me hace hacer cosas conforme a su voluntad, conforme a sus deseos. Amén. ¿Qué podríamos hoy día expresar? Mira, fuera de predicación vamos a compartir una palabra que está en Romanos 3, versículo 23. Amén. Romanos 3, versículo 23, búsquenlo. Es importante esta palabra. Dios me la acaba de dar, siempre me la ha puesto en mi corazón, pero ahora Dios me da esta palabra para que la leamos todos juntos. Amén. Y dice en el nombre de Jesús, por cuanto todos pecaron y están desterrados de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto todos somos pecadores y entramos a las cosas de Dios llenos de falta, llenos de pecado, pero a través de la sangre de Cristo, a través de Él, somos todos justificados y redimidos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más en nosotros, ni el diablo puede condenarnos. Ya no tiene poder sobre nosotros el diablo. ¿Por qué? Porque mientras que estamos bajo la voluntad de Dios, nótese, bajo la voluntad de Dios, el diablo no tiene poder y autoridad sobre ti. Pero cuando te sales de la presencia de Dios, cuando ya no estás cerca de Dios, ¡ey! Es peligroso. Porque no estás bajo la presencia ni la voluntad de Dios. Es bueno entender la palabra. Muchas iglesias manipulan esta palabra y condenan a la gente. Mas Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. La leemos de nuevo, dice, por cuanto todos, no uno solo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente, no por obra que hayamos hecho, sino que gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, mediante el perdón de pecado, quiere decir, que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la palabra. Eso se nos enseña. Que con la palabra somos libres, que con la palabra entendemos que el diablo no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Él está vencido. El precio que pagó por ti y por mí es grande. Es la sangre derramada en esa cruz. No fue cualquier cosa. Es la redención de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras rebeliones. Entonces, Él no tiene poder y autoridad. No puede venir a condenarme. ¿Me va a flechar? Sí, me va a flechar. Pero si estoy bajo la voluntad de Dios, no va a tener autoridad sobre mí. Amén. Graben esa palabra en su corazón. No tanto en un papel, sino en su corazón. Para que cuando venga el diablo te diga, hey, no eres nadie, tú eres esto y lo otro, basura. Hey, mentira del diablo. Porque Él me redimió de todo pecado. Puedo ser pecador, pero Él me está cambiando. Puedo ser inmundo, pero Él me está limpiando. Puedo ser injusto, pero Él me está haciendo justo con su justicia. Nadie es justo en esta tierra. Dios nos justifica. Dios nos levanta. Para eso es Dios. Para eso vino Dios, a hacernos libres de todo pecado. No hay manipulación para los que están en Cristo. Entre paréntesis, eso es Dios. Él tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y si alguien se equivoca, puede venir ante Dios, como pasó ahora en este momento, y pedirle perdón a Dios. No al hombre, porque nosotros somos hombres, pero Él es Dios. Amén.
Maravilloso es Dios. Que compartimos el día jueves, con disciplina y verdad se hacen los hijos de Dios. Amén. Y hoy día, con disciplina y verdad, parte 2, se hacen los hijos de Dios. Es importante que aprendamos a ser disciplinados, que aprendamos la verdad de Dios. Es importante que quede sembrado en nuestro corazón, que con disciplina, con la ordenanza de Dios, con el mandamiento de Dios y la palabra de Dios, vamos a ser cambiados y renovados. Vamos a ser disciplinados. Ya no vamos a ser más los mismos, sino que vamos a ser cambiados por el poder de Dios. Porque la verdad es que su palabra tiene poder y autoridad. Y no ha pasado de moda. Sigue siendo la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque Dios sabe que cada día se va a levantar alguien que necesita de Él. Que va a haber una nueva Miriam, que va a haber una nueva Viviana en el camino, que necesita de Dios. Por eso que la palabra no pasa de moda. Y cada día es igual. Y muchas veces con más poder y autoridad. Porque los tiempos están cambiando. El pecado ya no es el mismo. Ya no es el mismo de antes. Por eso que la palabra está tomando más poder hoy en día. ¿Por qué? Porque el diablo se ha enseñorado de la gente que no conoce de Dios. Pero más los que vinieron a Cristo Jesús, hoy en día pueden decir, estamos libres. Vamos a cambiar, vamos a mejorar y vamos a cambiar. Cristo Jesús. Amén. Eso es Dios. Ese es el Dios que predicamos, el Dios que Dios nos mostró un día. Un Dios que libera, un Dios que sana, un Dios que libra. Amén. Vamos a comenzar en Efesios 6, versículo 1. Amén, la tenemos todo. Efesios 6, versículo 1. ¿Qué nos dice? En el nombre de Jesús, hijo obediente en el Señor. Dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué dice? Porque esto es justo. Hijo, obedecer a vuestros padres. Hoy en día está de moda el Día del Padre. Está bien. Pero aquellos padres que han sabido ser padres, no como el que tenemos hoy en día. Él es nuestro Padre. No hay otro como Él. A Él nos referimos hoy día. Que Él debería tener su día igual. Y en mi corazón lo tiene. Porque Él es mi Padre. Nadie hizo el trabajo que Él hizo en mí. Ni aun mi padre supo criarme. Pero Él sí. Él me empezó a criar y a guiarme. Él es mi Padre hoy en día. El que abrió mis ojos. El que curó mis heridas. Ahora, ¿a quién debo hacerle caso? A Él, al único Padre de mi vida. Hermosa la palabra. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. No hay otra cosa justa que obedecerle a Dios. Y también hay un mandato que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados. Pero no nos enseñaríamos. Hoy en día, comercialmente, los padres son adorados y todo. Y dejamos de lado muchas veces al Padre que nos da todo, a Dios. A Él podemos acudir cada vez que estamos en necesidad. Como hijos de Dios. Si decimos ser hijos de Dios,
¿qué debemos hacer? Obedecer a vuestro Padre, que es Dios. Amén. Así comenzamos el día. Vamos a ir a Tito 3, versículo 1. Bueno Dios que nos enseña, nos guía por el buen camino, que nos saca de toda dolencia. Amén. Tito 3, versículo 1, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Le habla junto. Recuérdale que se sujete a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Que estén dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra. Que se sujete a Él. Y que estemos dispuestos a toda buena obra. Esa es una obediencia. ¿Podemos obedecer a nuestros padres? Sí, podemos. Si somos bien guiados, obedeceremos. Pero la disciplina que compartíamos la semana no es buena para nosotros. Nos duele la exhortación. Pero como hijo que Él nos recibe, nos va a corregir y nos va a azotar. ¿Para qué? Para que entendamos que la disciplina nos va a hacer mejores hombres, mejores mujeres y vamos a vivir en el bien, no en el mal. Es importante hacer caso a lo que Dios tiene, a lo que nos enseña, aunque nos duela. Siempre la disciplina va a doler. ¿Por qué? Porque hay una disciplina ahí que incomoda. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y es real. Amén. Entonces dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Todo lo que Dios tiene para nosotros es buena obra. Todo. Amén. Amén. Vamos a compartir en Romanos 10, versículo 16. Romanos 10, versículo 16. Amén. ¿Qué dice en el nombre de Jesús? Dice, mas no todos obedecieron a la verdad, pues Israel dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Y en el 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A la verdad, nadie ha creído a nuestro anuncio, dice el Señor. Porque nuestro anuncio es de cambio, es de paz, de amor, de fidelidad, de verdad, de someterse a Él. Pero nadie quiere someterse a Él. Nadie quiere servir a Dios hoy en día. Porque los tiempos están cambiados. Pero Dios nos enseña y ahí nos comparte en Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron a la verdad, al Evangelio. Amén. Pues Israel dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo somos guiados nosotros? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios somos guiados. No con los pensamientos de hombres, sino que con la palabra de Dios. No hay otra forma que el pueblo de Dios crezca, si no es con la palabra de Dios, con la palabra y con la ley de Dios. Así es Dios, maravilloso. Amén. Vamos a compartir en Marcos 1, versículo 27. Es maravilloso poder, a través de la palabra, conocer a Dios.
a través de la palabra, conocer los buenos deseos que Él tiene para nosotros. No tan solo existen los 10 mandamientos, sino que a través de la palabra Jesucristo se expresa, el Espíritu Santo se mueve y es Él quien nos guía, quien nos habla. Amén. Estamos en Marcos 1, 27. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué doctrina si no es del hombre? ¿De qué tendría que ser? De Dios. Y si nosotros conociéramos a Dios, le diríamos a nuestros espíritus que están dentro de nosotros, hey, sometido a Dios, y sal fuera de mi cuerpo, sal fuera de mi vida, porque ya no nos hacen bien. Ningún espíritu de astucia, ni de contienda, ni de mentira, ni de pereza, ni de engaño. Aún a Él le obedecían y se iban. Y si yo soy hijo de Dios, si la palabra de Dios está sembrada en mí, estoy sirviendo a Dios, ¿qué puedo hacer? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y se van. Así es. Sal fuera. Y tienen que irse. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que es sobre todo, es de Dios. Así es Dios. Y nos enseña que podemos callar a los espíritus y los podemos echar fuera de nuestras vidas. Si yo no hubiera aprendido esta palabra, no podría trabajar para Dios. No podría sujetarse en mí la palabra. Pero la palabra se sujeta a través de la obediencia que hubo al conocerle. Y es lo que quiero transmitir a cada uno de ustedes. Que puedan decirle a los espíritus, no tienen arte ni parte en mi vida. Dios me hizo libre, Dios me liberó, Dios me cambió. Si el bautismo no es tan solo meterte al agua como un demonio mojado y sacarte después. No, es para cambio de nuestras vidas. Es como meter algo seco y sacarlo mojado. No es tan solo eso, sino que es para un cambio de nuestras vidas. Después le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, pero seguimos jugando fuera de Él. Es necesario cambiar, es necesario buscar esa transformación que tiene Cristo para nosotros. Es necesario ser libre y ser salvo. Es necesario en estos tiempos para no perderlo, porque mucho tiempo se ha perdido. Mas Dios dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Pero seguimos jugando al nuevo salvo. Por eso que se predica de nuevo esta palabra. Y somos hijos de Dios. Pero seguimos jugando al nuevo salvo. Con las mismas niñerías del comienzo. Más Dios quiere que tengamos esta palabra en medio de nosotros y que crezcamos libremente. Que seamos libres. Que ya no se levante y se revele el viejo hombre en nosotros, sino que seamos libres. Amén. Maravilloso Dios. Me encanta la forma del Espíritu Santo, como Él revela, como Él se mueve y trabaja. Mucha gente estudia la palabra, pero no hay vivencia con Dios. Y yo cada vez que he predicado a ustedes, he tenido vivencias con Él. Y he ido creciendo. Y le digo a Dios, si yo puedo crecer con ustedes, porque ustedes no pueden crecer con Él. Bajo a lo que ustedes escuchan, yo estoy creciendo. Y también espero que ustedes crezcan en Cristo Jesús. No en mí, porque soy un simple hombre. Pero sí podemos crecer en Él. ¿Podemos ser mejor persona? Sí, podemos ser mejor persona. Pero ¿saben qué? Aprendí que la mejor persona aprende a ser mejor persona para el mundo.
pero debemos aprender a ser mejores hijos de Dios para el que nos liberó. Amén. En obediencia, en verdad. Eso es Dios. Si vamos a perder el tiempo, perdámoslo dignamente, Así es Dios. siendo libres. Para que cuando miremos hacia atrás digamos, hey, estuve un año ahí y por lo menos fui libre. Estuve 2 años y conocí en parte a Dios. Pero no te vayáis después diciendo, hey, nada recibí. Cuando la palabra de Dios nos enseñó su presencia. Siempre ha estado la mesa llena para predicar la palabra abierta, sin conveniencia. Así es Dios. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. En muchas iglesias cuando eres rebelde te destruyen porque eres un obstáculo. Mas aquí te hemos acogido con amor de Dios. Así es. A ver. Estamos entonces en Marcos 1. Marcos 1, versículo 27. Volvamos a leer, dice. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y le obedecen. ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio siempre y le decimos a ese espíritu, hey, Dios, que me vaya bien este día? Es lo único que hemos hecho en nuestra vida. Pero nunca hemos dicho, Dios, saca todo espíritu que se me presente en el camino para poder andar en libertad. Es importante creer que en Él hay poder y autoridad para someter todo demonio. Que no están ahí en nuestras vidas. Todo demonio está en nuestras vidas. Aún no hemos sido libres. Pero ¿qué dice Dios? Que Él pagó el precio. Y nosotros con poder y autoridad en el nombre de Jesús podemos decirle, miren, hey, no hay autoridad en ti. Más que en mi Dios hay poder y autoridad. Y yo te someto bajo mis pies en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, yo soy libre. Amén. Vamos a Efesios 1. Bueno, Dios que nos aconseja, que nos guía. Siempre Dios nos va a guiar por el buen camino, a su verdad, a sus deseos. Porque son los deseos de Dios que cambiemos, son los deseos de Dios que le conozcamos, que estemos junto a Él. Efesios 1, versículo 13, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, leámosla juntos, dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, amén. ¿Con qué fuimos sellados? Con el espíritu de contienda, de ira, de blasfemia, de desorden. ¿Con qué espíritu fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? Para que aprendamos a vivir una nueva vida en santidad, haciendo todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto. Así es. El Espíritu Santo es así. No es tan solo amor como lo presentan en nuestra iglesia. Puro amor, puro amor. Él es verdad. Dios es verdad. Pero para atraer más números a la iglesia te dicen, hey, Dios es amor. Sí, es amor, pero también es verdad. Si yo no te digo la verdad, ni a ti, ni a ninguno de ustedes, van a crecer, pero van a crecer en mal. Por eso que la palabra me dice, guíalos a la verdad. Porque yo también daré cuenta de cada uno de ustedes.
Por eso que dice la palabra, guíalos a la verdad, a Él. Y esa es la verdad. Si yo te amo, te hablo la verdad. Si yo te amo, te voy a decir la verdad. Así es Dios. Amor y verdad. Para nosotros. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios para cada uno de nosotros, de ser nuevas criaturas, de ser nuevas personas, de crecer, que crezca Cristo en nosotros. Que ya no seamos los mismos. Así es. Hace muy poco me paseaba por la población donde crecí, en parte. Y ya no es lo mismo. Ya no era lo mismo estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios hizo una nueva criatura en mí. Pero aún debo decir, siempre volver ahí. Y me preguntaba por qué. Porque Dios te muestra lo que hizo en ti, de dónde te sacó, del barro que estaba ahí metido hasta el cuello en tu maldad. Y para eso Dios te lleva ahí. Para decirte, hey, nunca te olvides que de aquí saliste. Que de aquí te levanté. Para gloria y honra de Dios, no para el hombre. Y es bueno volver muchas veces al pasado, pero para ver la gloria de Dios, lo que hizo en nosotros, que ya no somos los mismos, que ya no andamos en mentira, ni contienda, ni pelea, ni celo, ni vanidades, sino que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso, para eso volvemos al pasado muchas veces, para ver lo que fuimos y para poder darle la gloria a Dios. Esa es una forma de darle la gloria de Dios a Él. Así es Dios. Amén. Hermoso Dios. Vamos a compartir en Romanos 1. Bueno, Dios, no me canso de expresarlo. Romanos 1, versículo 25. Él nunca deja de ser bueno. Él siempre tiene algo especial para nosotros. Amén. Romanos 1, versículo 25, ¿qué nos dice? Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Amén. ¿Y qué dice después? Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Y dice, y dando culto a lo que teníamos antes, a lo que fuimos antes. ¿Cómo lo podríamos ver en el viejo hombre hoy en día? Déjame decirte que estaremos en pérdida. Porque ya no está ese poder que pensábamos tener antes. Porque ahora el poder lo tiene Él. Amén. Por mucho tiempo estuvimos en el mundo sirviéndole al enemigo. Y ahí sentíamos un poder. Hoy en día, si te vas de Dios, estás desvalido. Porque ni Él va a querer usarte. Porque le traicionaste. Porque te cambiaste de Dios. Al único Dios del cielo y la tierra, al que te hizo libre, al que te liberó, al que sanó tu herida. Por eso que quedamos desvalidos. Es ahí que no puede ser como antes. Ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero nos hizo libres. Amén. Esa es la forma de ser libre. Amén. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos y dando
a las criaturas. Gente, amén. Habla de las criaturas, de los demonios que antes estaban en nosotros. Más ahora, que dice más abajo, que es bendito por los siglos. Amén. Lo que Él hace, lo bendice. Lo que está en ti y en mí es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Que nos haya liberado, que nos haya sacado de eso, de la esclavitud del demonio. Es una bendición. Mucha gente ve el carro, la casa y el trabajo como una bendición. Añadiduras. La bendición es que podamos vivir en paz, que podamos ser libres, que disfrutemos cada día en libertad, que seamos libres. Amén. Por eso que es bueno entrar en la ordenanza de Dios y ser ordenados por Él y fieles a Dios. Amén. Vamos a compartir en 1 de Juan 3. Amén. 1 de Juan 3, versículo 18. En el nombre de Jesús. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amén. Que todo lo que le prometamos a Dios, de aquí en adelante, mira el chance que nos da Dios. De aquí en adelante, Él hace nueva toda mañana. Que no sea de lengua, sino que sea de verdad. Dios, cámbiame, ayúdame a cambiar. Y te prometo que mañana no voy a ser el mismo. Que ya va a haber algo nuevo en mí. ¿Qué dice el 19? Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Y así aseguraremos nuestra entrada al reino de Dios. Haciendo el bien, cambiando, escuchando la voluntad de Dios, haciendo el bien, no el mal. Aseguraremos nuestros corazones para poder entrar a su reino. Porque eso es lo que luchamos cada día, la salvación. Pero si no somos obedientes, si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios? Por años, las iglesias se han llenado de caretas. Pero en el momento de ir al reino de Dios, ¿cuántos irán a ese lugar santo? Solo los que escucharon la voz de Dios, los que hicieron el bien, los que buscaron y procuraron cambiar. Ellos entrarán al reino de Dios y tendrán un lugarcito en el cielo. ¿No debe ser hermoso, Juan, tener un lugar especial en el cielo? Más que todo lo que vemos en esta tierra. ¿Cuánto tiempo hemos sufrido y nos hemos maltratado? Necesitamos un lugar especial en el cielo. ¿Pero qué dice? Que hagamos el bien. Que busquemos la verdad de Dios y no la mentira. Amén. Hermoso Dios. Juan 8. Vamos a compartir en Juan 8. Maravilloso Dios. Él es fiel. No hay otro como Él. Aunque el hombre nos fallara, aunque el hombre nos engañe, Él no. Él es fiel. Él es maravilloso. No hay otro como Él. Juan 8, versículo 32. Una palabra muy hermosa para cada uno de nosotros, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
¿Cuánto tiempo Dios nos va a tener que expresar esta palabra? Es tiempo de madurar, de crecer y ver esa palabra que dice: y conoceréis la verdad y Dios los hará libres. Es tiempo de conocer a Dios, no al hombre. Es tiempo de conocer a Dios, que Él nos guíe por la verdad, para que seamos libres. Que compartíamos al comienzo, que podemos decirle a esos espíritus: no tenía ni parte de mi vida. Hey, si creí en Dios, voy a hacerlo. Solamente si creemos en Dios podemos hacerlo. Amén. Maravilloso el Dios. Mira, vamos a compartir el 31, que dice: y dijo entonces Jesús a los judíos. Dice más abajo, ¿qué dice? Leámoslo juntos. Que habían creído en Él. Si vosotros permanecierais en mí, y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿A qué vinimos a este lugar? A hacer evangelio, a hacer la voluntad de Dios, a ser discípulos de Dios, hijos de Dios, que prediquen el evangelio, que muestren a Dios en sus vidas. No la ira del maligno, sino que lo que Dios ha sembrado. Y eso lo aprendemos en la verdad de Dios, en la ordenanza. Cuando somos guiados por Dios, estamos siendo ordenados. Nuestro camino entra en justicia. Y eso nos falta, entrar en justicia para ser liberados. Ya no más un día cristiano y un día al otro lado, sino que entremos en justicia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pidiéndole a Dios: Dios, líbrame, hazme libre y enséñame tu justicia, tu verdad, tus buenos deseos. Es la única forma de poder crecer para no ser más los mismos. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hey, no los pide tanto. Si creyéramos en Él, seríamos realmente sus discípulos. Seríamos hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a compartir en Éxodo 20. Amén. Éxodo 20, versículo 6. En el nombre de Jesús. Dice: y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Qué puede decir que Dios no ha sido misericordioso en nuestra vida? Dios ha sido misericordioso y Él hace misericordia a millares. Y no hace excepción de nosotros que estamos bajo su presencia. No está haciendo excepción. Pero, ¿qué dice? A los que guardan mi palabra y mi mandamiento. A los que obedecen a la voz de Dios. A los que realmente dicen: yo quiero ser libre. Yo quiero ser así. Ya no quiero obedecer más al enemigo, sino que a Dios. Eso es lo que nos falta. Ser guiados por Dios. Para que no seamos desviados del camino. Muchos nos hemos desviado muchas veces. Pero Dios nos dice: hey, es tiempo de creer a la verdad. Es tiempo de no escuchar al diablo, sino que más a Dios que Él. Y Dios debería ser todos los días en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Él debe estar ahí. ¿Para qué? Para no caer en malos pensamientos,
Y dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Dios, vamos por buen camino. No tan solo los 10 mandamientos, sino que todo lo que hay en la palabra de Dios son mandamientos. No tan solo no mentirás, ni robarás, ni matarás, sino que hay más. Si tú le obedeces a Dios y eres guiado por Dios, Dios te va a sacar de los malos caminos. Amén. Por eso es bueno obedecer a la voz de Dios. Vamos a compartir en Romanos 7. Romanos 7, versículo 12, en el nombre de Jesús. Y dice, de manera que la ley es la verdad, la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén, amén. Amén. A la verdad. El mandamiento de Dios es santo y justo. No va a querer Dios darnos un mandamiento que no sea bueno. Amén. No va a querer meternos en un mandato que no sea de Dios. Todo lo que está en él es bueno. Pero para nosotros que no hemos criado en la desobediencia, en la mentira, es malo. Nos duele cuando Dios nos quiere guiar. Pero es tiempo de someternos a Dios, de ser guiados por Dios, disciplinados por Dios. La palabra te disciplina, te hace mejor hombre, mejor mujer. Te lleva a los pensamientos inmundos. Amén. Los saca. Porque Él es bueno. Sabe que los pensamientos inmundos que navegan en su presencia no son buenos. Y Él conoce y escudriña todo pensamiento y vigilar. Así es Dios. Maravilloso Dios. Amén. Que ahora en su presencia Dios está ahí. Dios fiel no va a ser burlado. Amén. Que Dios sea bendiciendo su palabra. Que Dios nos bendiga. Que realmente la palabra vaya cambiando nuestras vidas y haga su voluntad en nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos ser cambiados y no de ser destruidos. Amén. Padre mío, Señor, yo te oro a ti